Vete y no vuelvas, rugió mi padre a través del comedor, su rostro distorsionado por la furia y la decepción. El pavo de Acción de Gracias permanecía intacto entre nosotros, mientras sus palabras resonaban en las paredes de nuestra casa familiar en San Diego. Me quedé allí petrificada por el veneno en su voz, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. La salsa de arándanos de repente tenía un sabor amargo y sentí el peso familiar de sus expectativas aplastándome como una fuerza física. Mi nombre es Belle Hampton. Tengo 28 años y acababa de destrozar el sueño cuidadosamente tejido de mi padre sobre nuestro legado familiar. Desde que tengo memoria, Douglas Hampton había orquestado cada aspecto de mi vida en torno a un único objetivo: ingresar a la prestigiosa firma de abogados Hampton y Asociados que llevaba el nombre de nuestra familia. Mi hermano Chase se había alineado perfectamente con esta visión, graduándose en Derecho en Harvard y deslizándose sin esfuerzo en su rol de socio junior. Pero yo siempre fui diferente, siempre cuestionando, siempre atraída por algo más grande que las horas facturables y la litigación corporativa. El momento en que le dije a mi padre que había abandonado definitivamente la facultad de Derecho, vi cómo 28 años de inversión en mí se desmoronaban ante sus ojos. Había pasado décadas construyendo Hampton y Asociados, convirtiéndola en una de las firmas de derecho familiar más respetadas de San Diego, y en su mente yo acababa de echar todo eso por la borda. Mi madre Janine permaneció inmóvil a su lado, su copa de vino temblando ligeramente en sus manos bien cuidadas. Había perfeccionado el arte del acuerdo silencioso a lo largo de los años, nunca desafiando la visión de mi padre para el futuro de nuestra familia. Eres una vergüenza para todo lo que esta familia ha construido, continuó Douglas, su voz descendiendo a un susurro peligroso que de alguna manera sonó más amenazante que su gritar. He sacrificado todo para darte oportunidades y así me lo pagas. Dejé mi tenedor cuidadosamente sobre el plato, sintiendo cómo algo frío y determinado se instalaba en mi pecho. La decepción no era nueva, pero la certeza en su voz sí lo era. Chase se movió incómodo en su silla, sus ojos fijos en su plato, como si las papas trituradas guardaran los secretos del universo. Ni siquiera ahora, a sus 34 años, podía defenderme de la ira de nuestro padre. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo Douglas, levantándose tan bruscamente que su silla rasgó el suelo de madera. Sal de mi casa, sal y no vuelvas. La respiración contenida de mi madre fue lo único que se escuchó en la habitación mientras yo me levantaba lentamente, guardando la servilleta cuidadosamente al lado de mi plato. La ceremonia de la cena familiar se había convertido en una actuación en la que todos participábamos. Pero esa noche el telón finalmente había caído. Mientras me dirigía hacia la puerta sentí sus miradas clavadas en mi espalda, pero nadie gritó para detenerme. El silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Crecer en la casa de los Hampton significaba vivir bajo la constante presión del logro y las apariencias. Mi padre había construido su reputación sobre la base de los valores familiares y el legado. Irónicamente, mientras se distanciaba emocionalmente de sus propios hijos, Chase siempre había sido el niño dorado, el que hacía las preguntas correctas y tomaba las decisiones correctas. Se graduó con honores de Harvard, pasó el examen de la barra en su primer intento y se integró sin problemas en el negocio familiar, sin cuestionarse jamás si realmente era eso lo que quería. Siempre había sido la hija problemática. Mientras Chase estudiaba Derecho Corporativo y Tributario, yo me sentía atraída por la ciencia ambiental y el emprendimiento social. Durante mis años universitarios en UC San Diego, pasaba mis veranos como voluntaria en organizaciones de desarrollo sostenible en lugar de hacer prácticas en bufetes de abogados prestigiosos. Mi padre toleraba estas etapas mientras mis calificaciones se mantuvieran y siguiera el camino hacia la Facultad de Derecho. La tensión entre nosotros había ido creciendo con los años, pero alcanzó su punto máximo durante mi segundo año en la Facultad de Derecho de Stanford. Estaba sentada en una clase de contratos escuchando al profesor hablar sobre los remedios por incumplimiento cuando me di cuenta de que lentamente me estaba muriendo por dentro. Cada caso de estudio era como un clavo más en el ataúd de mi verdadero ser. Esa tarde llamé a mi compañera de cuarto de hace 3 años
Maya, que trabajaba con un grupo de capital de riesgo dirigido por mujeres en Los Ángeles. Tengo una idea, le dije caminando por mi pequeño apartamento cerca del campus. Kits de infraestructura solar para comunidades en desarrollo, sistemas plug and play que puedan proporcionar energía limpia y conectividad a Internet en zonas remotas. Maya me escuchó atentamente mientras le explicaba mi visión. La tecnología ya existía, pero nadie había descubierto cómo hacerla accesible y asequible para las comunidades que más lo necesitaban. Llevaba meses investigando el concepto, dibujando modelos de negocio en servilletas y pasando noches enteras leyendo sobre microfinanzas e inversión con impacto social. Deberías presentarlo a Vidian Capital, sugirió Maya. Ellos buscan justo este tipo de innovación. Esa conversación lo cambió todo. En una semana me había retirado discretamente de Stanford y me mudé a un pequeño espacio de coworking en Venice Beach. Mis padres pensaron que estaba tomando un permiso temporal para encontrarme a mí misma, y los dejé creerlo. Chase me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, pero nuestras conversaciones siempre eran tensas y cuidadosas, como si ambos temiéramos decir algo que no debíamos. Durante 9 meses, viví de mis ahorros y comí ramen mientras perfeccionaba mi presentación. Envié propuestas a 17 diferentes grupos de inversión y recibí 17 rechazos. Algunos eran cartas estándar, otros contenían comentarios más personalizados sobre la viabilidad del mercado y las preocupaciones sobre la escalabilidad. Cada rechazo me dolía, pero también me enseñaba algo valioso sobre la resistencia y la determinación. Mis padres nunca preguntaron sobre los detalles de mi pausa de la escuela de Derecho, y yo nunca les ofrecí la información. Cuanto menos supieran mejor. Estaba construyendo algo revolucionario, algo que podría cambiar vidas, pero sabía que nunca lo entenderían. El gran avance llegó un martes lluvioso de marzo, exactamente 9 meses después de haber comenzado este viaje. Estaba sentada en el pequeño espacio de coworking de Venice Beach, rodeada de tazas de café vacías y papeles arrugados, cuando mi teléfono sonó. La identificación de llamada mostraba un número que no reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. Bell Hampton, soy Jessica Chen de Vidian Capital. Nos gustaría agendar una reunión sobre tu propuesta de SunNest Systems. Mis manos empezaron a temblar mientras procesaba sus palabras. Vidian Capital era una de las firmas de inversión con impacto social más respetadas de la costa oeste, dirigida por mujeres que habían hecho su fortuna en la tecnología y ahora se dedicaban a financiar empresas que pudieran generar un cambio positivo. Había enviado mi propuesta a ellos 4 meses antes y asumí que se había perdido entre el montón cuando nunca recibí respuesta. La reunión tuvo lugar la semana siguiente en su elegante oficina en el centro de Los Ángeles. Me puse mi único traje profesional y llevé una carpeta de cuero desgastada que había pertenecido a mi abuelo. La sala de conferencias tenía vistas a la ciudad y traté de no dejar que el ambiente imponente desestabilizara mi confianza mientras preparaba mi presentación. Jessica me presentó a los otros socios la doctora Amara Okafor, una ingeniera nigeriana que había revolucionado la tecnología de purificación de agua, y Lisa Brennan, una ex ejecutiva de Goldman Sachs, que dejó Wall Street para centrarse en inversiones sostenibles. Estas eran mujeres que habían roto barreras y forjado su propio camino, y sentí una chispa de esperanza al pensar que tal vez ellas comprenderían mi visión. Expliqué mi concepto de infraestructura solar con precisión apasionada, detallando cómo los sistemas energéticos modulares podrían implementarse en comunidades rurales de África y América del Sur. La tecnología no solo consistía en proveer electricidad, se trataba de crear conectividad, habilitar la educación y empoderar economías locales. Cada kit incluiría paneles solares, almacenamiento de baterías, iluminación LED y capacidad de internet satelital, todo empaquetado en una unidad resistente a las inclemencias del tiempo que podría ser ensamblada por técnicos locales. La investigación de mercado muestra una demanda masiva, expliqué, mientras pasaba por las diapositivas que demostraban la magnitud de la pobreza energética a nivel mundial. 2.000 millones de personas aún carecen de acceso a electricidad confiable y la infraestructura de red tradicional
resulta prohibitivamente cara para las comunidades remotas. La doctora Chua Okafor se inclinó hacia adelante claramente interesada. ¿Cuál es tu modelo de escalabilidad? ¿Cómo planeas fabricar y distribuir estos sistemas de manera asequible? Anticipé esta pregunta y pasé semanas desarrollando asociaciones con fabricantes del sudeste asiático especializados en componentes de energía renovable. La clave era crear módulos estandarizados que pudieran producirse de manera eficiente, manteniendo los estándares de calidad. Nos asociamos con fabricantes establecidos y nos centramos en el ensamblaje y la implementación, respondí. Nuestra propuesta de valor no está en reinventar la tecnología solar, sino en hacerla accesible y sostenible para las comunidades que más lo necesitan. La reunión duró 2 horas y al final pude ver el entusiasmo genuino en sus ojos. Jessica me acompañó hasta el ascensor y sus palabras de despedida me dieron esperanza. Estaremos en contacto pronto. Esto es exactamente el tipo de innovación que estamos buscando. Esa noche llamé a Maya para compartir la noticia, pero no le conté a mi familia. Aún pensaban que estaba tomando un descanso temporal de la Facultad de Derecho. La llamada de Vidian Capital llegó 3 semanas después y cambió todo. La voz de Jessica era cálida, pero profesional, mientras me daba la noticia que transformaría mi vida. Bell, nos gustaría ofrecer a Sun Nest Systems $30 millones en financiación de la Serie A, con un compromiso adicional para la Serie B si alcanzas tus objetivos de implementación del primer año. Casi dejó caer el teléfono. $30 millones. Era más dinero del que jamás había imaginado suficiente para lanzar operaciones en 3 continentes y establecer las asociaciones de fabricación que necesitábamos para escalar rápidamente. Las condiciones también eran generosas. Vidian tomaría un 40% de participación en la empresa, dejándome con el control mayoritario y la libertad para operar según mi visión. Hay una condición, continuó Jessica. Queremos que aceptes un puesto en el Consejo de Energía Renovable de California. Es una junta asesora estatal que evalúa iniciativas de energía verde y distribuye subvenciones federales. Mi experiencia en la California Renewable Council me había otorgado un lugar en un círculo exclusivo de expertos en tecnología sostenible y políticas medioambientales. Mi nombramiento era un honor, ya que la membresía era exclusiva, solo accesible por invitación, generalmente reservada para ejecutivos con décadas de experiencia. A mis 28 años, yo sería una de las más jóvenes en ser parte de este consejo. Era un reconocimiento que aún no lograba comprender completamente. ¿Cuándo comenzaba? Inmediatamente. El próximo mes se anunciaría la financiación y mi nombramiento sería parte de la nota de prensa. Esto me iba a poner en el mapa de una manera grande, me dijeron. Colgué el teléfono y me quedé en silencio en mi pequeño apartamento de Venice Beach. Hace 9 meses había sido una estudiante de Derecho que abandonó sus estudios viviendo de fideos instantáneos y cuestionando todas las decisiones que había tomado. Ahora estaba a punto de convertirme en la directora de estrategia de una empresa de $30 millones con operaciones en varios continentes. Las semanas siguientes pasaron entre documentos legales, entrevistas con los medios y sesiones de planificación estratégica. El equipo de Vidian me ayudó a establecer la estructura corporativa adecuada, contratar personal clave y comenzar a gestionar las alianzas para la fabricación. Dejé mi apartamento reducido y me mudé a un loft moderno en Santa Mónica, finalmente pudiendo permitirme muebles que no venían de tiendas de segunda mano. La cobertura de prensa fue abrumadora. TechCrunch destacó a Sun Nest Systems como una de las startups de mayor impacto social a seguir, y Forbes me incluyó en su lista de 30 menores de 30 por emprendimiento social. La atención era gratificante, pero también surrealista. Me seguía esperando que alguien me tocara el hombro y me dijera que había habido un error. Durante todo ese proceso, mi familia permaneció ajena a mi éxito. Había perfeccionado el arte de desviar sus preguntas sobre mis planes, dando respuestas vagas sobre explorar oportunidades y tomarme un tiempo para averiguar qué hacer. Mi padre dejó de preguntar después de nuestra última conversación incómoda, cuando me sugirió una vez más que regresara a la Facultad de Derecho antes de que fuera demasiado tarde.
Chase llamaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones se volvían cada vez más distantes. Estaba ocupado con un caso de divorcio de alto perfil que estaba generando gran atención mediática para Hampton & Associates, y notaba que se frustraba por mi aparente falta de dirección. Para él, yo estaba desperdiciando mi potencial mientras él construía su carrera y contribuía al legado familiar. «Papá está realmente preocupado por ti», me dijo en una de nuestras raras llamadas telefónicas. «Cree que estás pasando por una especie de crisis de los 25. Me reí por lo irónico de la situación. Mientras mi padre estaba preocupado por mi supuesta crisis, yo estaba construyendo algo que perduraría mucho más allá de la firma de abogados de él. Pero no le dije nada de eso sabiendo que la revelación sería mucho más dulce cuando fuera una sorpresa total. En octubre, se anunció oficialmente mi nombramiento en la California Renewable Council, lo que generó otra ola de cobertura mediática. Mi nombramiento apareció en varias publicaciones legales, incluido el California Bar Journal, pero no pensaba que mi familia prestara atención a las noticias sobre medio ambiente. La distancia entre mi éxito público y la percepción que tenía mi familia de mi fracaso crecía cada vez más. Con la llegada de Acción de Gracias, la tensión entre mis dos mundos se volvió casi insoportable. En el mundo de los negocios, estaba siendo reconocida como una líder innovadora en tecnología sostenible. Sonest Systems había desplegado nuestros primeros programas piloto en Kenia y Guatemala, proporcionando energía limpia a más de 5,000 personas en comunidades remotas. Las historias de éxito se acumulaban: niños estudiando con luz LED en lugar de las peligrosas lámparas de queroseno, pequeñas empresas operando refrigeradores por primera vez y centros comunitarios ofreciendo acceso a Internet para educación y comunicación. Pero para mi familia yo seguía siendo la hija decepcionante que había tirado su carrera legal por unos proyectos sin rumbo definido. La desconexión fue dolorosa, especialmente cuando recibía noticias sobre el continuo crecimiento y éxito de Hampton y Asociados. Mi padre había sido recientemente honrado por la Asociación de Abogados de San Diego por sus contribuciones al derecho de familia, y Chase estaba siendo considerado para ser socio antes de lo previsto. Me encontraba atrapada entre el deseo de compartir mis logros y el valor estratégico de mantener mi secreto. Una parte de mí quería demostrarle a mi padre que había tomado la decisión correcta. Abandonar la facultad de Derecho me había llevado a algo mucho más significativo que un puesto en su bufete. Pero otra parte de mí sabía que el factor sorpresa sería más poderoso que una revelación gradual. La semana antes de Acción de Gracias, tomé una decisión que cambiaría todo. Compré una mansión frente al mar en Malibú por $7 millones, con ventanales de Florida que daban al Pacífico y acceso privado a la playa. La casa era un símbolo de mi éxito, pero lo más importante era una declaración de independencia. Ya no era la hija perdida, viviendo a base de tiempo prestado y buenas intenciones. La transacción inmobiliaria generó su propia atención mediática, mientras los medios de entretenimiento especulaban sobre la joven ejecutiva de tecnología que había comprado una de las propiedades más exclusivas de Malibu. La atención me ponía nerviosa, pero asumí que mi familia estaba demasiado centrada en sus propios asuntos como para notar las noticias sobre compras de propiedades. Pasé los días previos a Acción de Gracias preparándome para lo que sabía sería una conversación difícil. Mi familia esperaba que anunciara mis planes de regresar a la Facultad de Derecho, o al menos que reconociera que mi fase experimental había fracasado. En lugar de eso, iba a contarles la verdad sobre mi abandono y dejarlos sacar sus propias conclusiones sobre mi situación actual. La mañana de Acción de Gracias conduje desde Malibú hasta la casa de mis padres en La Joya, tomando la ruta costera que siempre había calmado mis nervios. Los barrios familiares se veían diferentes ahora que los observaba desde una posición de éxito financiero en lugar de dependencia. Aparqué frente a la casa donde había crecido, notando lo modesta que parecía en comparación con mi nueva mansión en Malibú. Mi madre me recibió en la puerta con su habitual mezcla de cariño y preocupación. «Bella, estás maravillosa. ¿Cómo te sientes con todo esto?». Todo era su manera diplomática de referirse a mi larga ausencia de la Facultad de Derecho, sin mencionar el creciente elefante en la habitación. La abracé
y la seguí a la cocina donde los sonidos y olores familiares de la preparación del Día de Acción de Gracias me transportaron a recuerdos de infancia, a reuniones familiares que se sentían más cálidas y genuinas. Chase llegó con su novia Kelly, una abogada que trabajaba en un bufete competidor. Hacían la pareja perfecta en el ámbito legal, discutiendo casos recientes y la política de la Asociación de Abogados con la confianza de quienes nunca habían cuestionado sus carreras. Kelly siempre había sido educada conmigo, pero podía percibir su confusión sobre mi estatus actual como la decepción de la familia. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor, sabía que este sería el último Acción de Gracias, en el que mi familia me vería como un fracaso. La conversación que tanto había temido comenzó de forma inocente como suelen hacerlo las conversaciones familiares. Habíamos terminado el plato principal y mi madre estaba recogiendo los platos mientras mi padre servía vino con la precisión ceremonial que aportaba a todo. Chase y Kelly estaban discutiendo una reciente decisión del Tribunal Supremo que podría tener un gran impacto en las prácticas de derecho familiar, y me encontré genuinamente interesada en su análisis, a pesar de haber tomado un camino diferente. «Biel», dijo de repente mi padre dirigiendo su atención hacia mí con esa intensidad centrada que me había intimidado desde la infancia. «He sido paciente con esta situación del sabático, pero necesitamos hablar sobre tus planes. El semestre de primavera empieza en 2 meses y si vas a reinscribirte en Stanford, necesitamos gestionar el papeleo pronto». La suposición en su voz era clara. Claro, volveré a la facultad de Derecho, ¿por qué? ¿Qué otra opción razonable podría haber? Mi madre asintió desde el umbral de la cocina, claramente esperando que esta conversación resolviera la incertidumbre que colgaba sobre nuestras reuniones familiares. «En realidad, papá», dije dejando la copa de vino con cuidado sobre la mesa, «no estoy tomando un sabático. Me retiré oficialmente de Stanford hace 8 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Kelly se detuvo a mitad de su conversación con Chase y pude ver cómo el rostro de mi madre palidecía mientras procesaba lo que acababa de decir. La expresión de mi padre cambió de confusión a ira tan rápidamente que casi me estremecí. «¿Qué?», dijo con una voz peligrosamente baja. «Me retiré de la facultad de Derecho», repetí manteniendo su mirada directamente. Me di cuenta de que no era el camino adecuado para mí, así que me fui para seguir algo diferente. Chase se inclinó hacia adelante claramente, tratando de mediar antes de que la situación explotara. «Bel, tal vez podamos hablar sobre opciones para reaplicar el próximo año. Hay otras buenas facultades de Derecho que podrían...» «No lo entiendes», lo interrumpí. «No pienso volver jamás a la facultad de Derecho. He comenzado una empresa y ha sido increíblemente exitosa». El rostro de mi padre se estaba poniendo rojo y pude ver la vena en su sien que siempre aparecía cuando estaba realmente enfadado. ¿Una empresa? ¿Qué tipo de empresa? ¿Una pequeña startup de internet que se irá a la quiebra en 6 meses? Sun Nest Systems, dije simplemente. Desarrollamos infraestructura solar para comunidades en desarrollo. Acabamos de cerrar una ronda de financiación Serie A de $30 millones. Las palabras flotaron en el aire como el humo de una explosión. Observé las caras de mi familia mientras trataban de procesar lo que acababa de decir. $30 millones era más dinero del que Hampton y Asociados había generado en toda su historia de 30 años. «Eso es imposible», dijo mi padre plano. «Has estado fuera de la escuela durante 8 meses. Nadie consigue ese tipo de dinero sin experiencia o credenciales». «Tengo ambas», respondí con calma. Pasé 2 años desarrollando la tecnología y el modelo de negocio mientras supuestamente estudiaba contratos y torsiones. Y desde el mes pasado fui nombrada para el Consejo de Energías Renovables de California. Los ojos de Kelly se agrandaron al reconocer el nombre. ¿El Consejo de Energías Renovables? Eso es increíblemente prestigioso. Mi empresa ha intentado que nuestros clientes sean nombrados en esa junta durante años, añadió mi madre, claramente sorprendida. Mi padre se levantó bruscamente de su silla, raspando el suelo con un sonido tan fuerte que todos nos sobresaltamos. «Estás mintiendo», dijo su voz llena de una mezcla de ira y asombro. «Esto es una fantasía elaborada que has creado para justificar tirar a la basura tu educación». «No estoy mintiendo»,
respondí, permaneciendo sentada mientras él se erguía sobre mí. Pero claramente prefieres creer que estoy delirando en lugar de aceptar que he tenido éxito sin seguir tu plan. Fue entonces cuando explotó con las palabras que terminarían con nuestra relación para siempre. A la mañana siguiente, conduje directamente desde la casa de mis padres hacia mi nueva mansión en Malibú. Las palabras de mi padre aún resonaban en mis oídos. Sal y quédate afuera. Había sido su última declaración antes de que saliera de su comedor, sabiendo que sería la última vez que lo haría. El viaje de 20 minutos por la costa del Pacífico me dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder y planificar mis próximos pasos. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde que salí de La Joya, con llamadas perdidas de Chase y varios mensajes de texto de mi madre pidiéndome que los llamara. Los ignoré todos. El momento para explicaciones y reconciliaciones había pasado en el momento en que mi padre eligió creer sus propias suposiciones, en lugar de escuchar la verdad sobre mi éxito. El camión de mudanza llegó al mediodía trayendo las pocas pertenencias que había acumulado durante mis años de lucha para construir Sun Nest Systems. Todo encajó fácilmente en 2 habitaciones de mi enorme nueva casa. Recuerdo vívidamente lo mucho que habían cambiado mis circunstancias. Mientras desempacaba mi ordenador portátil y el marco con la foto de mi primera instalación solar en Kenia, sentí una mezcla de tristeza y liberación que me sorprendió por su intensidad. Esa tarde llamé a Jessica de Vidian Capital para discutir los plazos de nuestra expansión en América Central. La conversación fue estimulante, centrada en planes concretos para desplegar nuestra tecnología en comunidades que necesitaban urgentemente acceso a una energía confiable. Mientras hablábamos sobre alianzas de fabricación y aprobaciones gubernamentales, me di cuenta de lo mucho más gratificante que era este trabajo en comparación con cualquier carrera legal. Por cierto, mencionó Jessica, al final de nuestra llamada, estamos recibiendo algunas consultas interesantes sobre posibles asociaciones. Varios bufetes de abogados nos están contactando para ofrecer oportunidades pro bono en apoyo a nuestro trabajo de desarrollo comunitario. ¿En serio?, pregunté de repente muy interesado. ¿Qué tipo de bufetes? En su mayoría especialistas en derecho ambiental, pero también algunos de derecho de familia. Parece que hay un interés significativo en el ángulo de responsabilidad social corporativa. Hice una nota mental para revisar esas propuestas de asociación con más detalle. La ironía de que los bufetes de abogados quisieran asociarse con mi éxito no pasó desapercibida, especialmente considerando el desprecio total de mi padre por mis logros solo unas horas antes. 3 semanas después, de Acción de Gracias, estaba revisando solicitudes de subvención en mi oficina en casa, cuando mi asistente me llamó con una actualización urgente. Bell, creo que deberías saber que Hampton & Associates presentó una solicitud para el programa estatal de subvenciones para energía renovable. Están solicitando $2 millones para una iniciativa de sostenibilidad. Casi me solté a reír. Hampton & Associates nunca había mostrado interés en temas medioambientales durante toda mi infancia. El hecho de que ahora estuvieran solicitando subvenciones para energía verde parecía un intento transparente de aprovecharse del creciente mercado de servicios legales sostenibles. ¿Cuál es el enfoque de su solicitud?, pregunté, abriendo la base de datos del Consejo de Energía Renovable de California en mi ordenador. Proponen establecer una clínica legal pro bono centrada en temas de justicia ambiental. La subvención financiaría 3 años de operaciones, incluidos salarios de personal y programas de divulgación comunitaria. Como miembro del consejo, tenía acceso para revisar todas las solicitudes de subvención antes de que fueran evaluadas por el comité completo. Abrí la propuesta de Hampton & Associates y la leí detenidamente observando los objetivos ambiciosos e iniciativas impresionantes que presentaba. La solicitud estaba bien escrita y profesionalmente presentada, exactamente lo que habría esperado de la firma de mi padre. Pero había un problema crítico que los demás miembros del consejo no reconocerían inmediatamente. Hampton & Associates no tenía experiencia en derecho ambiental.
No contaba con relaciones existentes con organizaciones de justicia ambiental y no tenía historial alguno en el apoyo a iniciativas sostenibles. La solicitud era esencialmente una petición de $2 millones para entrar en un campo que nunca habían mostrado interés en perseguir. Más importante aún, había un claro conflicto de interés que descalificaría su solicitud de inmediato. Desplazándome hacia la parte inferior de la entrada en la base de datos del Consejo, encontré el campo que buscaba posibles conflictos. Escribí cuidadosamente sabiendo que mis palabras determinarían el destino de la solicitud de subvención de mi padre. Relación ejecutiva de Sun Systems, anoté añadiendo mi nombre y título para mayor claridad. El rechazo sería rápido y público visible para toda la comunidad legal de San Diego. Al enviar la notificación de conflicto que negaría la solicitud de subvención de mi padre, me di cuenta de que la venganza me había encontrado a mí en lugar de al revés. El camino que había elegido por razones auténticas me había conducido a un momento de justicia perfecta que ningún plan podría haber orquestado mejor. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir con éxito según tus propios valores y dejar que las consecuencias se revelen de forma natural.